Bueno, me arranco a hacer una prueba de sonido porque ayer tuve muchos problemas con el sonido. Efectivamente, nada más quiero descartar que hay algún problema en ese sentido. Bueno, estamos de vuelta, una clase más. Hemos superado el periodo de receso de vacaciones y hemos estado en contacto por medio de algunas lecturas que nos sirven de preámbulo para que tengamos este diálogo. Se trata de algunos artículos relativos a la gestión escolar, que es un tema muy interesante que implica incluso un posible, un potencial cambio de paradigma. Es algo muy interesante que podría debatirse. Algún debate podría hacerse sumamente interesante en el contexto de la pedagogía, porque implica, por supuesto, un cambio radical en la forma como nosotros observamos y analizamos y vivimos la institución escolar. Me refiero a la gestión. Los artículos que hemos estado compartiendo hablan de gestión estratégica y de todo lo relacionado con este concepto en el contexto de la reforma educativa que viene sucediendo a lo largo de varios periodos. En el caso mexicano, se trata de encontrar la forma de hacer que la educación tenga por eje central la enseñanza, el aprendizaje y la calidad, que es un concepto huidizo. Podríamos decir que es de naturaleza extraña, si no ajena a la educación, pero vale la pena asumirlo como un concepto natural del proceso educativo para evaluar, para encontrar una forma de transformar el proceso educativo y coronarlo con el éxito. Es muy difícil hablar de la calidad en el proceso formativo de un ser humano, porque necesitaríamos estandarizar procesos, establecer parámetros y garantizar que ese perfil se puede universalizar. Entonces, bueno, pues ya a partir de esos tres criterios, pues sabemos que estamos destinados al fracaso, que no es el concepto adecuado para describir lo que se quiere describir con él al emplearlo. Pero no obstante, vale la pena para hacer evaluaciones de los procesos institucionales relativos a la formación educativa y por supuesto comprometer con algunos parámetros, con algunas disposiciones y políticas y por supuesto con la direccionalidad de nuestras acciones al momento de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No quiero molestarlos, pero sí vale la pena enfatizar que el concepto de calidad pues tiene su origen en el contexto de la industrialización de los procesos de la creación de mercancías y con el cumplimiento de un estándar de mercado, ¿sí? Que no siempre es genuino, ¿no? Hay calidades que redundan en beneficios de rentabilidad para la empresa, pero no necesariamente para la durabilidad y la efectividad del producto para el consumidor. O sea, también en el plano de la industria y del mercado se puede debatir el concepto de calidad, y aplicado a la educación pues está como para tentarlo así de lejitos con un palo, ¿no? Pero vale como un instrumento, como una óptica que nos permita hacernos más críticos de los procesos internos que definen el proceso formativo. Disculpen que insista, pero es que siempre he sido muy renuente yo al empleo del concepto de la calidad, y ahora lo encontramos hasta en el ámbito constitucional. Se señala perfectamente bien en el artículo 3 que la educación en México debe ser laica, gratuita, pública, obligatoria y de calidad. Y entonces cuando buscas entre los párrafos la definición, porque las legislaciones obligan a que se
conceptualice, o sea, que se le atribuye un significado, que le da aplicabilidad jurídica a un concepto, pues nos damos cuenta que tiene dos parámetros: el de los contenidos y el de su enseñanza, el de aprendizaje en tiempo determinado por parte de todos los alumnos. Eso lo quería una escuela de calidad: ofrecer determinados contenidos relacionados con la edad y el curso, aprendidos en tiempo, en el calendario, a la totalidad de los alumnos. Entonces tenemos eficiencia y calidad definido en la Constitución como una obligatoriedad de la educación. Entonces nos sirve de poco, pues, para el debate en torno a la funcionalidad del concepto de calidad a la luz de la complejidad de la formación intelectual del ser humano. ¿Es aplicable? ¿Sirve? ¿Es funcional? Bueno, pues podríamos debatir de una manera interesante estas cuestiones, ¿no? Yo creo que tiene un valor instrumental que vale la pena para cuestionar, insisto, para poner bajo cuestión la estructura, la organización y la dinámica que entraña la educación, para hacernos sujetos activos, reflexivos a los maestros, y para desmontar la idea de que las instituciones son eternas y no se pueden tocar, en lugar de que son procesos que se gestionan todos los días entre los distintos actores. Por eso me parece muy interesante el concepto de gestión escolar, sobre todo de gestión estratégica, que vamos a revisar el día de hoy rápidamente, ¿no? El texto que nos da la oportunidad de revisar esta cuestión, pues está en sus manos. Es un artículo interesante, es un artículo que encontramos en una situación muy particular con respecto al conjunto de las naciones, a partir de que México entra en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, porque al entrar obtiene beneficios de tipo económico, de tipo financiero, de tipo comercial, pero también tiene que atarse a compromisos. Y esos compromisos implican la racionalidad institucional. ¿Qué supone? ¿Qué implica? ¿Qué significa esto de sujetarse a una serie de compromisos escritos, firmados, signados, para emprender una racionalidad institucional? Pues implica reformas, implica el cumplimiento de lineamientos al momento de diseñar y al momento de operar cambios a nivel institucional, social institucional. Y esto implica transparentar, tener la capacidad de filtrar, de obtener datos, de estarlos continuamente codificando. O sea, datos del tipo: ¿cuál es el número de población? ¿Cuáles son sus rangos de edad? ¿Qué instituciones tienen para la cobertura de las distintas vicisitudes por rango de edad? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuáles son los índices de salud? ¿Cuáles son? Entonces, toda esa información, ofrecerla a instancias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de tal manera que la OCDE puede revisar esos datos y ofrecerlos a los potenciales inversionistas en los distintos países y en la arena internacional. Y eso genera lo que ellos llaman certidumbre en la inversión. Todos esos datos implican expectativas de crecimiento, expectativas de rentabilidad, expectativas en la estabilidad de los países destino en los que se invierte. Toda esa información les permite tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Entonces tú te comprometes a transparentar tus datos y registrar tasas, índices, balances delicados del tipo violencia, seguridad, impunidad, corrupción, que no dejan bien parado a un país en vías de desarrollo y con una debilidad institucional como la que caracteriza al caso mexicano. Es interesante y es un tema de discusión en facultades de todo el mundo cuando se habla de sociología, política, economía. Todo lo relacionado con las transiciones en el proceso de democratización de los países en vía de desarrollo
el caso mexicano, porque dicen, es una de las 20 economías más fuertes del mundo, pero tiene una debilidad institucional increíble. Tiene un pueblo laborioso, pero tiene un gobierno corrupto. Es un pueblo industrioso, muy trabajador, pero tiene una institucionalidad marcada por la corrupción, la impunidad y un contexto social donde predomina la enorme desigualdad entre ricos y pobres. Lo interesante es que son países con un perfil que capta mucha inversión, porque la debilidad institucional supone una impunidad en el cumplimiento de las reglas y obligaciones legales para las industrias y las empresas que vienen a este tipo de países. Dice, es más barato pagar en corrupción que cumplir la ley. Entonces es parte de las contradicciones en las que nos encontramos en el caso mexicano. Sueldos deprimidos, autoridades corruptas, rendimientos asegurados a largo plazo, porque la capacidad de los sindicatos para reclamar los derechos de los trabajadores es escasa, nula. El cumplimiento de la ley es opaco. Y entonces lo que tú crees que es la debilidad, pues en un contexto del mercado voraz, pues parece ser que son fortalezas. En fin, eso es otro tema, pero la cuestión está ahí, ¿no? Uno de los parámetros en los que se pone mucha la atención para el caso de las inversiones extranjeras, siempre con miras a asegurar la rentabilidad de sus inversiones, es el salario. Qué tan raquítico, qué tan pequeño, qué tan exangüe es el salario de los trabajadores en ese país. Porque si yo llevo mi empresa y genero puestos de trabajo mal pagados, yo me aseguro un porcentaje de ingresos mayores para los socios accionistas de las firmas extranjeras. Es una mano de obra barata. Ahora, directamente relacionado con la pobreza salarial, pues es la pobreza educativa. Si yo veo los índices de escolaridad de las personas, empiezo a darme cuenta que en el caso mexicano se abandona la escuela a nivel secundario. Primero de secundaria y el mexicano abandona la escuela. Y entonces eso de modo estructural asegura los salarios raquíticos. Toda esa información, pues, a través de la plataforma que ofrece la OCDE, que contacta a los inversionistas, que ofrece datos para los flujos de inversión a nivel internacional en el corto, mediano y largo plazo, pues le ofrece la posibilidad de establecer un tablero en el mundo y decir cuáles son los escenarios que aseguran un retorno de la inversión mayor. En los países que van alcanzando mayores salarios, evidentemente son países donde los grandes consorcios internacionales pues migran, ¿sí? A menos que se traten de secciones, de sectores, de instancias de la investigación o del desarrollo de la tecnología, y necesita pagar buenos salarios. Necesita el diseño de conductores, superconductores, procesadores, pues va a Taiwán, o va a Japón, o va a Alemania, pero necesita ensamblar, necesita la maquila, necesita el trabajo monótono de la línea de ensamblaje, pues va a alguna maquila del norte de México, va a Sudáfrica o va a alguna de las colonias de esclavos distribuidas en el mundo asiático o africano. Se paga poco, se explota mucho y todos los problemas medioambientales se pueden subsanar con un buen pago de coimas o de corruptelas. La autoridad local pues se calla, ¿no? Se calla en esas circunstancias. Bueno, pues son las contradicciones en las que nos encontramos como un país subdesarrollado.
los bajos salarios anclados a la mala educación y los retornos de inversión asegurados por la debilidad institucional. Esa es la circunstancia en la que nos encontramos en el caso mexicano, pero sin embargo esto tiene sus matices. Necesitamos también un sector de la población que tenga mejores niveles educativos para que participen en la gestión de la empresa, en su organización y en su fiscalización, en el monitoreo para que el trabajo se cumpla, para que los plazos no se venzan y para que las mercancías se pongan en el stock y se manden al exterior. Se necesita un sector de la población que sea un sector de administración. Entonces ya no basta el nivel secundaria, necesita el nivel universitario, ¿no? Necesita aprender ciertos procesos, internalizar determinadas mecánicas de trabajo y determinados conocimientos técnicos más panorámicos, más amplios y también más concretos y más profesionales. Entonces se necesita tener esos datos desde el punto de vista de las empresas transnacionales para saber qué país puede asegurar el cumplimiento de todos estos requerimientos para que los artículos lleguen al mercado y se aseguren los ingresos pronosticados. Nosotros tenemos pronosticados como individuos con una escasa escolaridad, tenemos pronosticado el fin del día, lo que vamos a hacer el fin de semana, lo que vamos a hacer en el corto plazo. El resto de nuestros proyectos están situados o están circunscritos en el plano de los sueños, pero las empresas no funcionan así. Las empresas transnacionales tienen proyectos, tienen expectativas, tienen tendencias y arcos de evolución de sus ingresos y tienen consejos de administración y accionistas a los que se les tiene que asegurar el rendimiento de sus inversiones. Si no, te metes en un lío bastante complicado. Todo eso se da en el marco de leyes escritas tiempo A. Se tienen párrafos, conceptos, todo muy aclarado con respecto a las obligaciones que tienen las empresas para con sus accionistas. No es un club de amigos, es un asunto legal que se tiene que cumplir, y entonces la forma como se proyecta el futuro de una empresa transnacional no es el campo de las expectativas buenas, oníricas o utópicas. No, es algo que se tiene que cumplir porque está marcado en la ley. Es parte de los compromisos fiduciarios, monetarios, legales de una empresa constituida, ¿no? Ellos tienen que construir el futuro. Ellos tienen que hacer confluir los factores que le dan seguridad al cumplimiento de ese futuro. Ellos lo proyectan y ellos externalizan todos los aspectos que impiden el cumplimiento de ese futuro planteado. Y entonces ellos son constructores de futuros. Nosotros no. Nosotros creemos en el azar, creemos en... Dice la gente, pues es porque Dios quiso. Las empresas no funcionan bajo esa modalidad de pensamiento, ¿no? De ningún modo. Están en un mundo más racional, más institucional, más controlado. Eso hay que entenderlo perfectamente bien, ¿no? Son dimensiones de realidad que se superponen, que existen, que están ahí y que van determinando el futuro de las naciones, de las sociedades, de las generaciones, ¿no? Por eso ellos conceptualizan mucho la idea de las generaciones. A nosotros nos llamaron la generación X y nos encasillaron de tal modo en la generación X que terminamos siendo la generación X. Ahora hablan de la generación Y, como los nativos digitales, los conceptualizan, hacia allá dirigen sus energías y el mercado, las tendencias del consumo, de tal manera que estandarizan
esquematizan y provocan la eclosión de una generación que tiene determinadas inclinaciones de consumo. Ellos crean el futuro. ¿Cómo? Pues muy sencillo, a billetazos, corrompiendo, destruyendo la naturaleza, imponiendo reglamentos, políticas, parámetros institucionales, van construyendo la realidad. Eso es lo que se llama, por si no lo sabían, es lo que se llama poder. Bien, pues ellos tienen el poder. Incluso a veces se lo disputan al Estado mexicano, se lo disputan a los estados de las élites mundiales, se lo disputan a los organismos internacionales. Muchas veces las empresas transnacionales son el verdadero poder, el poder global. Bueno, como les decía, los compromisos que tiene nuestro país al momento de formar parte de la OCDE, pues implica, ¿no?, la obtención, el filtrado, el análisis y la entrega de los datos a organismos internacionales que terminan conociendo a nuestro país más de lo que lo conocemos nosotros mismos. Participas pues de la racionalidad necesaria para el mercado. Bueno, pues es así como México ha ido derivando, ha ido poco a poco inclinándose a nuevos conceptos en torno a sus instituciones. Se necesita reformarlas, se necesita adecuarlas a los marcos internacionales y no es la excepción el marco institucional de la educación. Es necesario que los protagonistas emprendan un cambio, que conozcan el instrumental del diseño y el rediseño de la institución escolar y que tengan un parámetro, tengan una divisa. Esa divisa pues se llama educación de calidad. Aunque es un concepto huidizo, es un concepto que no aplica en términos de la naturaleza intrínseca para los procesos complicados que supone desarrollar la mente, desarrollar el intelecto, desarrollar la sensibilidad estética y desarrollar todo el utilaje que necesita un ser humano para situarse en la realidad con plena conciencia, pues es un concepto que nos ayuda, que nos alienta a una especie de análisis metacognitivo, de reflexión de nuestros propios procesos en los que nos involucramos como maestros o como directivos, como protagonistas del proceso educativo, ¿no? Y entonces aquí tiene su contexto el escrito que les mandé. Es un texto interesante que está en sus manos, les comentaba. Es este artículo que se titula Gestión Educativa Estratégica y Gestión Escolar del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, una aproximación conceptual. Sin más pretensiones, el título es muy interesante. Dice, es un rodeo que nos permite ubicar en términos de un panorama esta cuestión que es la gestión educativa estratégica. Los autores son María Teresa Farfán Cabrera e Irving Arturo Reyes Adán. El resumen vale la pena, ¿no? Nos coloca de inmediato en el centro de la cuestión y dice así: el presente artículo pretende dar cuenta de los principales planteamientos sobre un nuevo enfoque y forma de gestionar la educación, denominada gestión educativa estratégica, el cual surge ante la necesidad de transformar y evaluar la calidad de la educación. Este enfoque es parte de un proceso de reformas político-educativas implementadas a partir del año 2001 hasta la actualidad por la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con organismos internacionales, entre los que se encuentra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y efectivamente, es un organismo que pesa muchísimo en la redefinición de estos conceptos y de la forma misma como nos ponemos en relación con esta
vamos a decir, este marco de realidad, este marco de los procesos de la vida social, que son los escenarios institucionales. Y ojo, porque les decía que implica un cambio de paradigma en nuestra relación con las instituciones, porque hasta hace poco nosotros, con la presencia del Estado benefactor, del Estado de intervención, la centralidad del Estado mexicano que fue diseñando, que fue acuñando el priismo revolucionario, el partido de la revolución institucional, pues implicaba como cierta distancia, ¿no?, de la persona con respecto al marco institucional. Nosotros estábamos dentro de las instituciones, pero no lo sabíamos. Nosotros ayudábamos a la reproducción de los procesos institucionales, pero más bien como que era un proceso inconsciente. Estábamos allí y pasábamos nuestra vida entera dentro de las instituciones, envejeciendo mientras las instituciones parecían creadas a perpetuidad. Se hacían pequeñas reformas, se hacían adecuaciones, se creaban nuevas políticas y se creaban nuevos procesos y subprocesos. ¿Y quién los diseñaba? El poder, las cámaras de legisladores, los sindicatos en contubernio con los dueños del dinero y de la vida política nacional. El ciudadano común pasaba desapercibido esos procesos, ¿no? Eran arreglos políticos cupulares y el ciudadano común parecía mantenerse al margen. Decías, pues ahora se hacen las cosas así, ahora hay que endosar y firmar y fotocopiar y mandar a ventanilla, pero no era coprotagonista de estos rediseños, ¿no? Por eso le digo que la gestión escolar implica un potencial cambio de paradigma en nuestra relación con las instituciones, porque implica que nosotros pensamos la institución, creamos nuevos lineamientos y políticas para gestionar los problemas cotidianos, evaluamos los procesos y el cumplimiento de cada una de las expectativas y volvemos al respirador a hacer los ajustes. Como autoridades, como maestros, como padres, o sea, como comunidad. Y aquí hay una cuestión interesante sobre la gestión escolar, que es la propia conceptualización. Nos vamos a dar cuenta que en el escrito, que ustedes ya leyeron, vamos a ver una evolución de lo más abstracto, de lo más teórico, hacia lo más concreto. Y también un proceso de evolución jerárquico. Algunos conceptualizan la gestión escolar como un asunto de la autoridad, como un asunto de la secretaría, un asunto que impacta a nivel nacional. Y el escrito poco a poco va evolucionando hacia un parámetro más asequible, que tiene que ver con las decisiones del maestro, con el currículum, con el proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como se da en el aula, y la forma como los protagonistas, padres de familia, alumnos, maestros y autoridad escolar, gestionan cotidianamente, gestionan diariamente la serie de adecuaciones, de ajustes y reajustes que le permiten solventar el problema real del aula, el problema real de la escuela y de la comunidad en la que participan todos. La gestión escolar por eso es muy interesante y vamos a ver si detectamos esto en el artículo, ¿no? En la introducción se señala lo siguiente: la discusión sobre los problemas actuales de México, específicamente aquellos que tienen que ver con temas de educación durante los últimos 5 años, ha sido de gran relevancia dado el contexto de reformas por el que el país atraviesa. En ese sentido, investigar sobre la problemática educativa referente a la gestión educativa estratégica es de suma importancia, ya que nos remite al análisis de los diferentes actores educativos, principalmente alumnos, docentes y directivos en distintos niveles educativos. Frente a esta situación, caracterizada por la coyuntura educativa,
el presente documento tiene como objetivo abordar y explicar los diferentes conceptos y categorías que giran en torno a la gestión educativa estratégica y la gestión escolar. El interés se debe a los cambios impulsados por las autoridades educativas a partir de la implementación de políticas educativas que buscan transformar la gestión de la educación, priorizando el mejoramiento y la calidad de la educación, particularmente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta aproximación resulta pertinente para identificar las múltiples perspectivas que hacen énfasis en el surgimiento de la gestión educativa estratégica. Y efectivamente, como les señalaba, se pone énfasis en la alta esfera, en la jerarquía, allá arriba, en la definición de políticas que impactan el sistema completo de la educación. Y vamos a ver, según vayamos avanzando en el texto, ustedes ya lo conocen, ya lo leyeron, cómo va a ir descendiendo hasta el aula. En este apartado que se titula Gestión Educativa Estratégica, se señala lo siguiente. En el marco de los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo llevados a cabo por la Secretaría de Educación Pública, Jorge de la O. Casillas realiza una conceptualización sobre la gestión escolar y educativa en la cual la define como las decisiones de política educativa en la escala más amplia del sistema de gobierno y la administración de la educación, que influyen en el desarrollo de las instituciones educativas de una sociedad en particular. El ámbito de operación de dichas decisiones puede ser el conjunto del sistema educativo de un municipio, un partido o un departamento, una provincia, un estado o una nación. Como pueden ver, efectivamente se parte de un concepto ambicioso de escala general, de escala nacional, y se habla de las políticas que se van diseñando a nivel cupular. Obviamente tiene que haber un parámetro nacional para un sistema de esa envergadura. Tiene que haber un horizonte, un marco general que le permita homogeneizar, que le permita homologar, que le permita tener una dirección nacional a la educación, a la formación de las nuevas generaciones. Pero lo que nos interesa es, en este caso, rescatar este concepto como una dimensión del asunto, que es algo muy interesante, ¿no? O sea, cómo la gestión educativa también implica esto. Implican las políticas que se toman en el nivel más alto de la gestión del Estado para darle una perspectiva nacional a la educación pública. Pero hay que entender este apartado, esta noción, ponerla entre paréntesis y entender perfectamente bien que lo que se hace referencia es que la gestión educativa también es esto, pero no es solamente esto, ni es en esencia esto. Podríamos simple y llanamente ponerlo como un apartado, como un arranque general que implica la forma como el Estado mexicano, el gobierno, las instituciones de alcance nacional van definiendo contenidos, calendarios, políticas y horizontes de evolución para la educación del país. Siguiendo con la evolución conceptual del artículo que les presento, vale la pena leer dos planteamientos que siguen en la esfera de la generalidad y en la esfera de la escala nacional, y cómo la autoridad superior de una nación observa, analiza, establece rumbos generales a un nivel macro. Por eso me interesa este par de conceptos, ¿no? Además, porque son abstrusos, son poco claros, relacionado con la magnitud del problema, por supuesto, ¿no? Muy acorde con ella. El planteamiento dice:
La importancia de la gestión educativa radica en la creación e implementación de políticas públicas educativas a nivel macro, las cuales inciden en el funcionamiento y acción de las instituciones educativas y en los procesos educativos. De este modo, el IIPE, el Instituto Internacional de Planeación de la Educación, explica que la gestión educativa no consiste solo en la implementación de un plan con determinadas actividades, sino que articula los procesos teóricos y prácticos para recuperar el sentido y la razón de ser de la gobernabilidad, del mejoramiento continuo de la calidad, la equidad, la pertinencia de la educación para todos, de todos los niveles del sistema educativo, los equipos docentes y las instituciones educativas, las aulas, los procesos de enseñanza y de aprendizaje y los gestores educativos. En este punto, el documento habla, por supuesto, a la autoridad nacional. Por supuesto, define los parámetros generales de una política educativa en esa dimensión, en la dimensión país. Hacemos un salto y planteamos lo siguiente, para que vean que está en la misma sintonía. A partir de las aportaciones anteriores, se recupera la pertinencia de construir un enfoque de transformación y mejoramiento educativo de largo alcance, el cual ha sido denominado como gestión educativa estratégica. Al respecto, Pilar Posner explica qué es la gestión educativa estratégica de la siguiente forma: una nueva forma de comprender, de organizar y de conducir tanto al sistema educativo como a la organización escolar. Pero esto solo es así cuando el cálculo estratégico situacional y transformacional se reconoce como uno de sus fundamentos, y solo en la medida en que éste precede, preside y acompaña a la acción educativa, de modo tal que en la labor cotidiana de la enseñanza llega a ser un proceso práctico generador de decisiones y de comunicaciones específicas. Vale la pena hacer esta lectura de este apartado, porque sin duda nos plantea el punto más alto en la exposición de la complejidad que implica en este punto la gestión escolar a nivel país, pero también es un punto de inflexión. Dice, la gestión también es cómo aterrizamos estas políticas a la realidad, como decían los marxistas, a la realidad real, a la realidad concreta, a la realidad cotidiana, al contexto inmediato en el que se genera verdaderamente la educación como un hecho patente, como un hecho táctil, sensible para el alumno y para el maestro. Ahí donde radica la verdadera transformación, el efecto del contenido escolar, del proceso educativo y del cambio mental del alumno. Es interesante ver cómo el documento va tomando instancias de lo general, de lo nacional, de lo macro, y empieza a crear una curva que empieza a descender para entender que la gestión escolar no son solamente pretensiones, proyectos y marcos teóricos, no son solamente horizontes de expectativas de políticas públicas, sino que es además una acción real de gestión, de modificación de la actuación del maestro concreto y de un rumbo, un pautado cotidiano, diario, en el que el maestro va actuando con sentido, va actuando de modo deliberado, de modo consciente. Vamos a ver cómo va evolucionando conceptualmente el escrito y vamos a ver que poco a poco empieza a poner énfasis en esta cuestión: cómo hacemos de las expectativas y las políticas un ambiente escolar. Vamos a ver cómo esta autora, que es una persona que tiene mucha claridad sobre el proceso, esta curva evolutiva de la exposición que le señalaba, vamos a ver cómo ella expone el panorama y las condiciones para hacer este descenso de lo general, de lo abstracto,
de la complejidad en la jerarquía de país a esta evolución racional hacia el contexto inmediato del maestro, que es un planteamiento que hace muy interesante el escrito, ya que eres consciente de esta parte estructural en la lógica expositiva del artículo. Te empieza a parecer muy interesante, lo vuelves a leer, lo lees 3 veces, porque entonces empiezas a darte cuenta de que el planteamiento efectivamente, incluso en términos estructurales de la exposición, nos plantea el método de la gestión escolar. Cómo partimos de parámetros teóricos, de parámetros generales y abstractos, y cómo redundamos o coronamos esta cuestión con la generación de contextos de gestión educativa en el aula, en el espacio, en el centro escolar. Vamos a ver cómo nos plantea la autora los parámetros de concreción. Nos señala aquí: a continuación se transcribe la gestión educativa estratégica según Posner, citada en PEC, año 2010. Primer precondición: centralidad en lo pedagógico. Parte de la idea de que las escuelas son la unidad clave de organización de los sistemas educativos. Consiste en la generación de aprendizajes para todos los alumnos. Esta centralidad de lo pedagógico implica que la gestión escolar tiene que derivar en procesos, en prácticas y en didácticas específicas que redunden en un aprendizaje más efectivo y de mayor calidad para los alumnos. ¿Para qué alumnos? Para tus alumnos, para los alumnos que están en el proceso que tú mismo estás gestionando diariamente. Cómo referirte a ellos, cómo dirigirte, cómo animarlos, cómo hacerlos copartícipes, cómo hacer una buena transmisión del conocimiento, cómo hacerlos críticos, cómo hacerlos personas que interrogan con criterio, que, por supuesto, debaten, y entonces hacerlos niños activos en el proceso. Es la centralidad en lo pedagógico. Cuando nosotros planteamos esas preguntas, estamos a medio camino de resolverlas como parte de la comunidad escolar, preocupada por el aprendizaje de los alumnos. Segunda precondición: reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. Supone la necesidad de que los diversos actores educativos posean los elementos indispensables para la comprensión de nuevos procesos, de las oportunidades y de las soluciones a la diversidad de situaciones. Efectivamente, implica colectivizar la necesidad de que los espacios escolares, de que los procesos que encarna el espacio escolar sean transformados, sean readecuados. Y por supuesto, una dimensión profesional. Necesitamos saber cómo se inscribe la mente del niño en el proceso educativo para encauzarlo y reencauzarlo. Necesitamos, pues, generar en la mente del maestro la preocupación por el rediseño del espacio de trabajo, para que se generen ambientes adecuados, para que se generen ambientes amenos y propicios para el desarrollo intelectual. Este apartado de la reconfiguración nos remite a esta cuestión. Tercera precondición: trabajo en equipo, que proporcione a la institución escolar una visión compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y cuáles son las concepciones y los principios educativos que se pretenden promover. También tiene que ver con los procesos que facilitan la comprensión, la planificación, la acción y la reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo, que para ser efectivos deben desarrollarse de manera colegiada, es decir, como una comunidad. Efectivamente, el trabajo colectivo asegura el éxito de los propósitos,
Por supuesto que si los maestros empiezan a entender el factor decisivo que implica las decisiones, los diagnósticos y las propuestas para gestionar el espacio y reconfigurarlo, pues se va a hacer un trabajo en equipo bastante efectivo. Van a ir creciendo en la medida en que se tenga éxito en este trabajo en equipo, en este trabajo colegiado. Van a crecer las expectativas y van a crecer en ambición los proyectos. Porque efectivamente, cuando tú reorganizas el escenario escolar, no solamente de manera estética y superficial, que tiene un peso específico, ¿no? Estar en ambientes limpios y ordenados tiene un impacto específico en la mente de las personas. Pero hay otra cuestión: cuando tú encauzas el espacio a la consecución de determinadas metas, empiezas a encontrarte en la cuestión delicada de que los sueños se pueden volver real. Y ahí nace una expectativa y una demanda de sueños, de utopías muy interesante en los grupos bien comprometidos de maestros. Cuarta precondición: apertura al aprendizaje y a la innovación. Esta se basa en la capacidad de los docentes de encontrar e implementar nuevas ideas para el logro de sus objetivos educacionales, así como para romper inercias y barreras, favoreciendo la definición de metas y priorizando la transformación integral. Las organizaciones abiertas al aprendizaje son capaces de encarar y resolver sistemáticamente situaciones adversas, generar nuevas aproximaciones, aprender de la propia experiencia y de la de otros, y originar conocimiento y trasladarlo a sus prácticas. Efectivamente, no bastarían las fuerzas propias para emprender una dinámica de transformación, de ajuste permanente de las actividades para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo. Se necesitan lecturas, se necesita la inspiración de teóricos, de pedagogos. Los materiales están ahí. Lástima que el maestro mexicano es tan poco dado a la lectura, porque existen muchos materiales, mucha bibliografía que podría servir para alimentar los sueños y las expectativas, los deseos y las ambiciones de un cambio institucional integral. Ojo, porque la transformación integral implica transformarnos a nosotros mismos como educadores, ¿no? Acá la soberbia, la vanidad es una mala compañía, ¿no? Se necesita poner bajo cuestión a la luz de una gran interrogación sobre cómo mejoramos, y debajo de esa luz debemos de estar nosotros como maestros, porque somos pieza clave del proceso. Ahora necesitamos que algo o alguien nos ofrezca un punto de vista externo, y eso lo hace la teoría, eso lo hace la pedagogía, eso lo hace la literatura pedagógica. Necesitamos hacernos buenos lectores de esa bibliografía para que se nos ofrezcan nuevos horizontes que nutran los sueños de una mejor práctica educativa. El siguiente punto: asesoramiento y orientación para la profesionalización. Si se dan cuenta, va engarzado con los puntos anteriores. Cada punto nuevo está nutrido y nace del punto anterior. Consiste en que existan espacios de reflexión para la formación permanente, para pensar el pensamiento, repensar la acción, ampliar el poder epistémico y la voz de los docentes. Se trata de habilitar circuitos para identificar áreas de oportunidad y para generar redes de intercambio de experiencias en un plan de desarrollo profesional. Necesitamos un poco romper con la secrecía de los salones aislados, y necesitamos hacer de cada escenario, de cada momento, una fuente de datos para reflexionar de manera colegiada todos los profesores y los directivos, desarrollar por escrito nuestras reflexiones y enriquecer un debate interno en las escuelas. Es necesario que pongamos en el centro de nuestras preocupaciones cómo superar el fracaso escolar, cómo superar y subsanar y verdaderamente abatir el rezago educativo, el analfabetismo funcional,
la falta de conocimientos, pero también la falta de destrezas para hacer del lenguaje escrito y hablado el instrumento más poderoso para reflexionar juntos en el aula, en el espacio escolar, y hacer cómplice de este desarrollo al deporte, al teatro, a los talleres para hacer prensa, para hacer radio, para hacer un montón, un abanico enorme de opciones prácticas que por supuesto generan una explosión mental en los alumnos. Es necesario pues que el aula pierda un poco su secrecía, se abra al debate y que los maestros humilde y comprometidamente hagan una reflexión común para generar mejores espacios que detonen, que verdaderamente generen despertares en la mente de sus alumnos y los catapulten a nuevas instancias de pensamiento más complejo. El siguiente punto, la generación de culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. Sugiere plantear escenarios múltiples ante situaciones diversas, a partir de objetivos claros y consensos de altura para arribar a estadios superiores como institución, donde los actores promuevan una organización inteligente, rica en propuestas y creatividad que estimulen la participación, la responsabilidad y el compromiso compartido. Como les digo, en la medida que se genera una literatura, un contenido de reflexión a partir de nuestras propias experiencias y se generan debates honestos de parte de los maestros, la escuela se convierte en una revolución y cualquier momento se convierte en la oportunidad de generar desarrollo intelectual, cognitivo en los alumnos. El recreo es un espacio increíble en estímulos para catapultar la mente a nuevos niveles de complejidad. Hemos, por ejemplo, encontrado nosotros en reuniones colegiadas, en distintos momentos en el debate con los maestros, hablo como directivo, que el receso, el recreo, es un espacio muy interesante para organizar juegos tradicionales. Y entonces ver la importancia de las reglas, ver la importancia del trabajo en equipo. Y podemos involucrar las matemáticas, podemos involucrar distintos conocimientos que puedan hacer de los juegos una oportunidad lúdica para crecer intelectualmente. Cuando nosotros tenemos a grupos de maestros que discuten de manera colegiada, que reflexionan el proceso educativo, nos vamos a dar cuenta de que la escuela misma se pone bajo cuestión y se llena de elementos ricos que sirven de excusa para que los niños sigan aprendiendo dentro y fuera de las aulas. El último punto señala intervención sistémica y estratégica. Intervención sistemática, intervención continua, intervención institucional y estratégica, mirando el futuro, teniendo en cuenta los panoramas y los objetivos que se han trazado. Y esto implica, por supuesto, el diseño y rediseño, la adecuación de la puntería, de las políticas, de los procesos, las prácticas que nos vamos imponiendo como rutinas en la institución escolar. Supone visualizar la situación educativa, elaborar la estrategia y articular acciones para lograr los objetivos y las metas que se planteen. Hacer de la planificación una herramienta de autorregulación y gobierno para potenciar las capacidades de todos para una intervención con sentido. Bueno, me parece muy interesante destacar estos párrafos, entender perfectamente bien
que la escuela la hacemos todos, que nosotros necesitamos profesores comprometidos, que rebasen la pura voluntariedad, ¿no? Que tengan conocimientos teórico-prácticos en los cuales sustentar sus planteamientos, ¿no? Es decir, vamos a promover la lectura en los alumnos. ¿Y cómo se promueve la lectura en el espacio escolar? Hay mucha literatura, hay muchas investigaciones, hay que ponerse a leer. El voluntarismo puede ser muy nefasto, ¿no? Leer por leer puede generar un hastío que en lugar de generar lectores, hace que los niños migren para siempre de la lectura, ¿no? Entonces necesitamos estrategias, necesitamos una óptica muy profesional, muy comprometida. Necesitamos revisar experiencias de otras latitudes, cómo se generan nuevos lectores en Europa, en Latinoamérica, en países avanzados, en países subdesarrollados, tener el panorama. Entonces se necesita mucho compromiso ético y profesional para decir, yo voy a formar nuevos lectores, no me voy a aventar como el Borras a leer, porque dicen que a leer se aprende leyendo. Hay que evitar esos gritos destemplados del voluntarismo obcecado, ¿no? No se aprende a leer leyendo. La lectura es un proceso complejo, altamente técnico. Se necesita compaginar con aspectos lúdicos, pero se necesita enseñar a pensar el texto. Y entonces es un proceso que necesita una argucia, un ardid, elementos estratégicos muy interesantes, ¿no? Necesitamos pues teorizar, necesitamos conocer los métodos para la lectura, para enseñar a leer. Entonces necesitamos un compromiso, necesitamos la voluntad, pero necesitamos también la capacidad profesional. Necesitamos como directivos, necesitamos como maestros entrar en una lógica de autoformación muy fuerte. No, el voluntarismo puede descalabrar todos los propósitos de la gestión escolar. Necesitamos tener el diagnóstico de los alumnos, en qué fracasan, por qué fracasan, cómo podemos crear una terapéutica que nos permita ir superando poco a poco esos escollos y dificultades y empezar a imponerlos institucionalmente. Lo que implica un logro, lo que implica una superación de un problema de aprendizaje entre nuestros alumnos, estarlo registrando y ver la manera de aplicar un cierto nivel de institucionalidad y volver a observar, ver la efectividad en el tiempo que tiene ese método. Y así en cada área del conocimiento, en cada disciplina, en cada instancia. Porque al final de cuentas, si nosotros somos una comunidad comprometida, una comunidad profesional, una comunidad sana que está preocupada auténticamente por el desarrollo intelectual de nuestros alumnos, pues los vamos a alentar en segunda o tercera instancia a que ellos empiecen a gestionar, a participar, a cuestionar y empiecen a ser también un elemento activo en la transformación de la institución. Es muy interesante cuando a los alumnos se les hace copartícipe de los procesos institucionales y cuando tienes la complicidad de los padres. Cuando el maestro tiene ambiciones de enseñar a leer y a escribir y cuando los padres se ponen a ello porque quieren ser lectores también y empiezan a crearse talleres, espacios para que la lectura y la escritura se prolongue del aula a la escuela y de la escuela a la casa. Y entonces empiezas a generar ambientes comunitarios que hacen que este despliegue, este desarrollo de la mente de nuestros alumnos, pues se vuelva casi como su destino, ¿no? Nosotros también tenemos que hacernos creadores de futuros. Así como las empresas con sus empeños, sus proyectos, con toda su ambición, van creando las condiciones, las precondiciones y generan esos futuros, nosotros los maestros también tenemos que sernos verdaderos demiurgos de futuros, no para la ambición personal, pues no nos llama el dinero. Si nos llama el dinero, tomamos la profesión equivocada, ¿no? No nos volvemos maestros para hacernos ricos.
No, nosotros tenemos una ambición diferente, una ambición humanista. Nosotros tenemos la ambición de hacer de cada niño depositario de la cultura humana, de la cultura del conocimiento y de la conciencia, que al final de cuentas entendemos que es la precondición para alcanzar nuevos niveles de libertad y creatividad. Hasta aquí voy a dejar la clase. Hemos tocado algunos puntos. Me parece que deja muchas cosas abiertas, que es así como me gusta dejar mis clases. Ojalá que sea la oportunidad para que vuelvan de nuevo al texto y lo lean con nuevos ojos, ¿no? Me parece que los textos tienen que quedar abiertos para nuevas lecturas, para hacer las relecturas, para visitarlos, para que se hagan nuestros amigos y digan cosas nuevas. Ya veremos si en una clase posterior podemos retomar elementos de este artículo muy interesante. A mí me gustó de principio a fin, y cuando hice las relecturas más, y cuando descifré sus secretos estructurales, pues más todavía, ¿no? Ojalá que pueda dejarlos con esta sensación, y pues se cumpliría completamente el propósito si vuelven a leerlo, y esto los remite a otros textos y les deja un buen ánimo para actuar ya cuando vayan a la escuela y sean maestros en iniciativas. Es así como nos convertimos en maestros comprometidos, maestros con un compromiso ético, cuando nos damos cuenta pues que nosotros estamos creando futuros en los que a su vez pues los alumnos van a participar. Ese es el concepto de la libertad humana. No me queda más que despedirme. Les mando un fuerte abrazo. Les insisto que se cuiden en este momento. Y pues a leer. Que los maestros sin lectura pues son cartabones vacíos, ¿no? Cuídense mucho y hasta luego.